Verdaderamente el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los tiempos de dificultad. Truly, God is our help, our quick help in our times of need. Y muchas veces venimos a la iglesia And so many times we come to church, y hay momentos de dificultad. and there are times of Y las difficulty, personas a nuestro alrededor ni siquiera saben de por lo que estamos pasando. and people around us don't even know what we're going through. Esta mañana en el primer servicio en casa llena, This morning in our first service in a full house, el Señor puso en mi corazón que simplemente tomáramos un tiempo antes de predicar the Lord placed in my heart just to take some time to pray. porque muchas veces venimos a la iglesia Oftentimes we come to church, y tal como cantaba el pastor Tony, and just like Pastor Tony was singing, hay momentos de dificultad, de angustia. there's times of anguish Y and simplemente difficulty. necesitamos que alguien sea nuestra ayuda, nuestro amparo y nuestra And we just fortaleza. need God to be our quick help, our support. Muchas veces vamos a la iglesia y no nos importa en realidad la alabanza, And sometimes we come to church and we don't really care no about nos worship, importa en realidad la and we don't predicación. really care about the preaching. En realidad queremos que alguien simplemente ore por nosotros. What we want is just someone to pray for us. Bueno, hoy vamos a orar por nosotros. Well, today we're ¿Por going qué to no nos pray. ponemos en pie en este I'm going to lugar? ask you to please stand in this Y place. si tú vienes cargado, si vienes And afligido, if you come with burdens, if you're afflicted, si estás pasando por una situación if you're difícil going through a difficult circumstance, y tú dices, yo en realidad quiero que alguien simplemente ore and por today mí, you say, I just want someone to pray for me porque estoy cansado, because estoy I'm tired, agobiado, because I'm estoy overwhelmed, pasando por un momento de because I'm dificultad. going through a difficult time. Ahí donde estás, yo quiero que levantes tu mano, quiero orar por ti. Right there where you're at, would you raise your hands? I want to pray for you. Queremos orar. We want to pray Porque en realidad Él sí es nuestro amparo, Él verdaderamente es nuestra fortaleza. because He is our help. He is our Él strength. verdaderamente es nuestro pronto auxilio en los momentos de He dificultad. is our quick help in times of Y Él difficulty. está aquí. And He is here. Y Él quiere hablar a tu oído. And He wants to Él speak to quiere your hablar ear. a tu corazón. He wants to speak to your heart. Él quiere hacer como muchas veces oró el salmista. He wants to do, or we want to pray just like sometimes the psalmist would pray. Para que inclinar su rostro y su oído y escuchar tu He clamor y tu ought dolor. to incline his ear, to turn his face toward Him and listen to his cry. Así que ¿por qué no oramos? So let's pray. Señor, Lord, tanto dolor, so much pain tanta dificultad. and difficulty. Y hay dolores y dificultades de todo tipo de índole. There's pains and pain and difficulty of all kinds. Algunos son relacionales, Some are relational, otros son quizás financieros, others financial, otros probablemente son de índole de trabajo, others perhaps come from the workplace, otros quizás son mentales, others are mental, otros son sentimentales. others are emotions. Pero la realidad es que muchas veces But the reality is that many times hay dolor y angustia que viene a nuestras vidas. there's pain and anguish that comes our way. Y Señor, ¿a quién iremos? Lord, who can we run to? Bueno, tu palabra dice, Señor, ¿a quién iremos? Y tan solo tú tienes palabras de vida eterna. As your word says, Lord, who can we run to? Only you have words of eternal Así life. que venimos a ti And so we come before you porque tú tienes palabras de vida eterna. because you have words of eternal life. Atiende a la oración de mis hermanos, Would you heed the prayer of a our la brothers necesidad de cada uno de ellos. and to the needs of each of them? Inclina tu rostro, escucha su oración Would y you- atiende su oración. Lend an ear. Would you hear their prayer? Would you meet their need? Encuéntralos en su lugar de mayor necesidad And would you meet them at that place of greatest need? y haz para ellos el milagro que ellos necesitan hoy. And would you be the miracle they need today? Señor, Lord, ¿por qué oramos a ti? why do we pray to you? Porque tú eres nuestro amparo, Because you are our porque help. tú eres nuestra fortaleza. You are our strength. Porque aunque andemos en el valle de sombra de muerte, Although we walk through the valley of the shadow of death, no vamos a temer, we're not going to fear. porque tú eres nuestra balda y nuestro callado. Because you guide us with your rod and your Y staff. tú infundirás aliento a nuestra vida. You comfort our soul and our Así de lives. que infunde aliento So bring a tu comfort iglesia hoy, oh to the Dios. church today. Que ellos puedan encontrar el aliento y la esperanza May they find the encouragement and the que hope tan solo se puede encontrar en ti. that can only be found in you. Y pedimos que
esa paz que tú prometes en tu palabra, And we pray that the peace that you promise in your word, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, the peace that surpasses all understanding, pueda visitar cada vida y cada corazón that it would visit every heart and life, y pueda llevar el fruto que tú deseas. and that it would bring about the fruit that you desire. Te agradecemos, Padre, We thank you, porque Father, tú nos provees un espacio, un momento para irrumpir aún el mismo orden de servicio para clamar a ti. because you provide a space and a time to even break an order of service so that we can cry out to you. Porque no nos limitamos a un orden de servicio, sino a tu Espíritu Santo. We're not limited to just an order of service. We're limited to your Holy Así de que Spirit. Espíritu de Dios, paséate en este lugar So Holy Spirit, would you walk in this place y sana las heridas, and heal wounds sana enfermedad, and sicknesses sana dolencia and pain, y haz tu obra hoy. and do your work En today. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And dice, God's people say, amén. Amen Y amén. and ¿Por qué amen. no le damos un aplauso fuerte, Let's give a fuerte loud hand clap. al Señor? to the Lord. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Creo que ahora sí estamos listos para escuchar palabra de Dios. I think we're ready to hear the word of God. El día de hoy quiero continuar con la serie de mensajes que iniciamos acerca del libro de Jonás. We continue our series of messages based on Jonah. Nos encontramos en la séptima parte We're in the 7th part now. y concluiremos en 2 semanas. We'll conclude in 2 weeks. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que le he titulado La gracia de Dios trae avivamiento. Today I want to speak to you about a subject I've entitled God's Grace Brings Revival. No sé si ustedes sabían, I don't know if you knew, pero cuando el avivamiento llega, but when revival comes, individuos son transformados. individuals are No transformed. obstante, eso es solo la mitad de la historia. But that's just half the story. Porque cuando el avivamiento llega, Because when revival comes, no tan solo los individuos son transformados, not only are individuals transformed, sino que la sociedad donde esos individuos se encuentran son transformadas, But es the- transformada. but the society where those individuals reside are transformed as well. En la vida cotidiana, In everyday life, la definición de la palabra avivamiento the definition of revival simplemente significa nueva vida donde no había o había poca vida. only means a new life where there was no life or little life. Sin embargo, en términos cristianos, However, from a Christian perspective, un avivamiento ocurre cuando Dios, a revival happens when God, a través de su Espíritu Santo, trae nueva vida espiritual a su pueblo y a la sociedad donde su pueblo está. means that when God, through His Holy Spirit, brings about new spiritual life to His people and the society in which those people reside. Donde en algún momento tan solo había ruina, Where at one time it was only ruin, donde en algún lugar o en algún momento solo se ignoraba a Dios, if at one time or another God was ignored, ahora hay un nuevo vigor y hay una nueva vida. now there's new vigor, now there's new life. He escuchado definir la palabra avivamiento, creo yo, de una manera correcta de la siguiente manera. I believe that a correct definition of the word revival is this. El avivamiento es cristianos dormidos que despiertan. Revival is sleeping Christians awoken. Es gente religiosa realmente convertida. It's religious people truly converted. Es escépticos viniendo a Cristo. Is skeptics coming to Christ. Una cosa es clara, One thing is clear, nada es lo mismo. nothing is the same. La gente y la sociedad People son transformadas. and society are transformed. Para que me entiendan, Just so you understand, a inicios de los 1900, in the early 1900s, Dios llevó y levantó a muchos hombres para predicar la Biblia a través de las naciones de Gales. God raised many men to preach the Bible in the nations of Wales. Un tremendo avivamiento se estalló And a tremendous revival broke out. hasta el punto que quinta parte de todo el país se convirtió y miles de iglesias fueron establecidas y construidas. And so a fifth of the population converted to Christianity and thousands of church were built. En esos países hay muchas minas.
And in those countries, there are many mines. Y durante esos tiempos habían tremendos problemas con los mineros. And during those times, they had a lot of problems with miners. Por ejemplo, For example, cada mina tenía un cobertizo donde se guardaban las herramientas de la mina. these mines had sheds that housed the tools used for mining. Pero durante los años, But throughout the years, los trabajadores habían estado robando las herramientas de los cobertizos. the workers had been stealing these tools from these sheds. Y cuando el avivamiento estalló, And so when this revival broke out, los gerentes y la gente que estaba al frente de los mineros the people in charge, the managers of these mines, comenzaron a patrocinar estudios bíblicos y servicios de oración en las minas. they began to sponsor Bible studies and prayer services in the mines. Y esto lo hicieron durante el horario de la compañía para sus And trabajadores. these things actually happened during work hours available for their workers. Miles de trabajadores vinieron a Cristo. Thousands of workers came to Christ. Y como resultado, And as a result, la mayoría de las minas tuvieron que construir hasta, en muchas de ellas, 5 cobertizos the majority of these mines had to build up to 5 additional sheds para almacenar todas las herramientas que los trabajadores estaban trayendo de regreso que se habían robado. They did this so that they could store all these tools that were being brought back by the workers who had stolen them in the first place. ¿Cuántos de nosotros cuando nos arrepentimos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a devolver todo lo que nos habíamos robado? How many of us, after we gave our lives to the Lord, returned everything we stole? Mira, cuando el avivamiento llega, When revival comes, individuos son transformados. individuals are transformed. Pero esa es mitad de la historia. That's half of the Porque story. cuando el avivamiento llega, Because when revival comes, la sociedad también es transformada. society is transformed as well. Bueno, como les he venido diciendo por semanas, As I have been mentioning now for several weeks, uno de los mayores avivamientos en la historia del mundo tomó lugar en Nínive. one of the greatest revivals to have ever happened in Nineveh. Y Nínive era la capital asiria. Nineveh was the capital city of the Assyrians. Y ya hemos hablado lo tremendo que eran los asirios. And we've talked about just how tremendously evil Pero the Assyrians were. Quiero leerles una vez más lo que el autor judío Hangen Lewis, cómo él describió la maldad de los ninivitas. I want to read to you how the Jewish historian Chaim Lewis described how wicked the Ninevites were. Cómo ellos eran antes del avivamiento. So this is who they were before revival Él broke out. dijo, He said, los asirios fueron soldados de asalto nazi del mundo antiguo. the Assyrians were the Nazi stormtroopers of ancient world. Era un enemigo despiadado y enloquecido por el poder. They were the pitiless, power-crazed foes. Ellos no mostraban tregua en la batalla, desarraigando pueblos enteros en su furia por la conquista. They showed no mercy in battle, uprooting entire peoples in their fury for conquest. Ellos extinguieron el reino del norte de Israel. They extinguished the northern kingdom of Israel. Así de que para Jonás él dice, So he says, for Jonah, Nínive no era una ciudad común. Nineveh was no ordinary city. Le traía recuerdos trágicos cargados de fatalidad. It carried doom-laden tragic memories. Nínive se erigía como un símbolo encarnado Nineveh de la maldad. Stood as a symbol of evil incarnate. Sin embargo, la Biblia dice However, the Bible tells us que en tan solo 40 días, that in only 40 days, en tan solo pocas semanas, in only a couple of weeks, esta sociedad se the transformó. society was transformed. Jonás 13 dice, Jonah, Jonás 3 dice Jonah 3 tells us que desde el más importante hasta el menos importante, that from the least to the greatest of importance, todos se separaron de los malos caminos y de toda la violencia. they all walked away from their evil ways and their violence. Decía a la iglesia esta I mañana, was telling the church this morning cuánto anhelo que nuestra nación experimente esto. that I desire our nation to experience this. Cuánto anhelo a Dios moverse en nuestras ciudades I de esa desire to see manera. God move in our cities like this. Aquí a Faro vienen personas de 17 diferentes ciudades. At Fado, we have people who come from 17 different cities. Imagínese si hubiera un avivamiento en esas 17 ciudades. Imagine if revival broke out in those 17 cities. ¿Cómo sería nuestro contorno? How would our surroundings be?
Anhelo vernos como una iglesia despierta. I desire an awakened church. Pero la pregunta siempre va a salir. And the question is always going to come up. ¿Cómo podemos experimentar un avivamiento? How can we experience revival? ¿Cómo podemos experimentar un avivamiento personal? How can we experience personal revival? ¿Cómo podemos tener un avivamiento en nuestras How ciudades, can en we have nuestro revival in our contorno? cities, in our surroundings? La respuesta es bastante sencilla. And the answer is very simple. Sencilla, no fácil. Simple, not easy. Y es solo el Espíritu Santo es quien puede traer vida. Only the Holy Spirit can bring about life. Esa es la parte divina, That's the divine part. pero hay una parte humana. But there's a human element. De nuestro lado, From our side, de la única manera en que puede haber avivamiento the only way that there could be revival es cuando nos arrepintamos. is when we repent. Creo que si hay una palabra religiosa pasada de moda, If there's a religious word that has gone out of fashion, es la palabra is arrepentimiento. the term repentance. Casi no la escuchamos. We don't hear it often. No nos gusta decirla. We don't like to say it. No nos gusta decirle a alguien, ¿ya se arrepintió? We don't O like to ask people, did you repent? quiero arrepentir. Or I want to repent. Ya nadie habla sobre el arrepentimiento. Tiene una connotación negativa. No one talks about repentance anymore. It has a negative connotation. Sin embargo, creo que esa es precisamente la razón por la However, cual ya no experimentamos avivamientos personales y corporales. I think that's precisely the reason why we don't experience individual or corporate revival. Entonces, para que nosotros podamos experimentar un avivamiento, So in order to experience revival, ya sea a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad, a nivel nacional, revival personally, nationally, tenemos que responder en realidad tres preguntas, then creo yo. I think we have to answer 3 questions. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. And that's what I want to speak to you about today. Tenemos que responder We have to answer por qué deberíamos arrepentirnos. why we should repent. Deberíamos responder a la pregunta de We should answer the question, cómo arrepentirnos. how do we repent? Y tercero, And then thirdly, cómo es que Dios responde a nuestro how does God arrepentimiento. respond to our repentance? Y de eso quiero hablar el día And so de hoy. that's what I'm speaking about today, Porque creo que Because I believe necesitamos arrepentirnos. that we need to repent. Obviamente hay diferentes, hay dos niveles de arrepentimiento. Obviously, there's 2 levels Pero of repentance, Independientemente de eso, but regardless, necesitamos we arrepentimiento. need repentance. ¿No lo creen? Do you believe it? Así que, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir el día de So, hoy? how many of you want to Amén. hear what the Spirit has Así to que, say? entonces saquen sus notas, So, por favor. there in your notes, Aquellos de please, ustedes que lo quieren hacer en sus dispositivos móviles pueden descargarla de nuestra aplicación. in your digital platforms, you can download them from our church's app. Y vamos entonces a responder esas tres So let's answer preguntas. the 3 questions. La primera, The first one, ¿por qué deberíamos arrepentirnos? why should we repent? ¿Se ha hecho esa pregunta? Have you asked yourself the question? Llevo 2 semanas haciéndome esa pregunta. 2 weeks, I've been asking myself that question. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Why should we repent? La respuesta es simple. And the answer is simple. Debemos arrepentirnos porque es la única forma de liberarnos de la culpa de nuestro pecado. We must repent because it's the only way to be set free from the guilt of sin. Déjeme darle la imagen completa de Jonás y de Nínive para que lo podamos entender. Let me give you the complete picture about Nineveh and Jonah so we can understand this. Jonás 3:4 dice, In Jonah 3:4 it says, el día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. on the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days from now, Nineveh will be destroyed. Hemos venido respondiendo esta pregunta y la responderemos una vez más hoy. So we've asked the question, we'll answer it again today. ¿Por qué Dios iba a destruir a Nínive? Why was God going to destroy Bueno, Nineveh? Dios no lo dijo en Jonás 1:2. Well, God said it in Jonah 1:2. Allá dice, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Says there, go to the great city of Nineveh and preach against it because his wickedness has come up before me. Entonces la razón por la cual era porque la maldad de Nínive era tan grande que había llegado a la presencia de Dios. So the reason was Nineveh's wickedness had grown so much that
grew to God's presence. Ahora, cuando llegamos a Jonás capítulo 3, So when we come now to Jonah chapter 3, usted notará que nadie en Nínive estaba tratando de justificarse o negar de que ellos eran culpables de algún pecado. we see that no one in Nineveh tried to justify their actions or to minimize their actions. Al contrario, lo que vemos es que todo mundo están admitiendo, sí, nosotros hemos pecado. But instead we find that everyone is truly admitting, yes, we have sinned. Hasta el mismo rey lo admitió. Even the king himself En el admitted. versículo 8 el rey dijo, In verse 8 the king said, toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. everyone must pray earnestly to God. They must turn from their evil ways and stop all their violence. Esto quiere decir que los ninivitas vieron claramente This means that the Ninevites clearly saw que si ellos continuaban en su pecado, that if they would continue in their sin, eso los iba a conducir al juicio que Jonás estaba that predicando. would lead to the judgment that Jonah was preaching about. Y la única manera para poder encontrar salvación The only way for them to be able to find de ese salvation juicio que Jonás había predicado por 40 días calle arriba y calle Salvation abajo por Nínive, from the judgment that Jonah perdón, had por 3 preached días, for 3 days, saying that in 40 days God was going to judge them. era arrepintiéndose. So the only way No había to otra avoid it manera. was by repenting. There was no other way. Y iglesia, lo mismo es con nosotros. And church, it works the same way Si with us. nosotros queremos experimentar avivamiento, If we want to si experience queremos revival, experimentar la vida, la salvación, if we want to experience life and salvation, debemos lidiar con nuestra culpa mediante el then arrepentimiento. we must deal with our guilt by way of repentance. Pastor, ¿qué acabo de decir? Pastor, what did you just say? Sí, acabo de decir que tenemos que lidiar con la culpa We deal with the guilt mediante el arrepentimiento. through repentance. Pero ¿cuál culpa? What guilt? El problema que tenemos con la sociedad del día de hoy The problem with society today es que ya no tenemos culpabilidad. is that we don't have guilt anymore. Usted quiere evangelizar a alguien You want to evangelize y someone, usted le dice a alguien, ¿quiere ser salvo? and you ask them, you want to be saved? Y la respuesta es, ¿salvarme de qué? Si no me estoy ahogando. And ¿Qué? they'll say, saved from what? I'm not even drowning. ¿Salvo de qué? No hay un sentido de culpabilidad. Salvation from what? There is no sense of guilt. Y creo que esa es la razón principal por la cual muchos no hablan sobre el arrepentimiento. That's the primary reason why many don't talk about repentance. Y a muchos no les gusta el concepto de la culpabilidad. Many just don't like this concept of guilt. A nadie le gusta sentirse culpable de nada. No one likes this sense of culpability about anything. Es más, yo he escuchado personalmente a personas decir In fact, I've heard people say this personally. que la culpabilidad no existe. They say guilt doesn't exist. He escuchado a personas I've decirme heard people say to que me, personas no pecan. people don't sin. Sí, que cometemos errores, They say, yeah, we make errors, we commit pero errors, que no somos culpables de hacer algo malo. but we're not guilty of doing something bad. Es más, ellos dicen, In fact, they say eso de la culpabilidad this whole thing about guilt es lo que hace llenar a las personas con negatividad y odio. is what fills people with negativity and hate. Y hay otras personas que llegan hasta decir, All while others even come to say, esa es precisamente la razón por la cual no quiero saber nada de la religión. that's precisely why I don't want to have anything to do with religion. ¿Por qué? Why? Porque no quiero sentir I don't want to esa feel falsa culpabilidad. this false guilt. ¿Será que hay culpabilidad? Is there guilt? Piénsalo por unos minutos. Think about it for a couple of minutes. Yo creo que al pensarlo usted se dará cuenta I think as we begin to think about it, you can realize que es imposible deshacernos del concepto de la culpabilidad. it's impossible to get rid of this concept of guilt. Si decimos que la culpabilidad no existe, If we say that guilt does not exist, entonces estamos diciendo que nadie hace nada malo. then we're saying no one ever does anything Lo que estamos wrong. diciendo es que
No existe el mal y el bien. We're saying there's no such thing as good and evil. Pero lo único que tienes que hacer es prender las noticias por 5 minutos. All you have to do, though, is turn on the news for 5 minutes. Y nos damos cuenta rápidamente que las cosas están mal. And you'll quickly realize that things are bad. Eso quiere decir que si las cosas están mal, So if things are bad, quiere decir que algunas cosas están bien y otras están mal. that means some things are good, others are bad. Y si hay cosas buenas y hay cosas malas, If there are good and bad things, entonces nosotros debemos ser culpables de algunas de las cosas malas. then we can be found guilty of some of those bad things. Y existe la culpabilidad. There is such a thing Y as sí, guilt. debemos ser salvos de algo. And yes, we must be saved Porque from somos something. culpables de algo. Because we're guilty of something. Ahora, Now, tenemos que resolver esto de la culpabilidad. let's resolve this whole issue of guilt. Porque existe la culpabilidad falsa y existe la culpabilidad verdadera. You can have false guilt or real guilt. Porque es muy posible sentir culpabilidad falsa. It's possible to sense some false guilt. Un ejemplo, For example, si un niño se siente culpable porque sus padres se divorciaron, a child can feel guilty because of their parents' divorce. eso quiere decir que ese niño está sintiendo una culpa o una culpabilidad falsa. That child is feeling false guilt. Pero, ¿qué de la culpa verdadera? But what about real guilt? ¿Y cómo lidiar con la culpa How do we verdadera? deal with real guilt? Supongamos que tú tienes un amigo. Let's suppose you have a friend. Tu amigo te dice, Your friend says to you, quiero que vayamos a tomarnos un café. let's go have some coffee. Quiero charlar contigo. I want to speak with you. Quiero sacar algo de mi pecho que no me deja. I want to get something off my chest. It's bothering me. Y sales a tomar café con ese amigo. So you go out and have some coffee. Y él te dice, He says to you, mira, quiero confesarte I algo. want to confess something to you. Donde trabajo, robé una cantidad considerable de dinero. I've stolen a lot of money from the company I work for. No puedo dormir, no Can't sé qué sleep. hacer. I don't know what to do. ¿Qué hago? What do I do? ¿Tú qué le dirías? What would you say to him? Le dirías, Would you say, oh, no seas tonto. oh, don't be a fool. No te sientas culpable. You shouldn't feel any La guilt. culpabilidad no existe. Guilt doesn't exist. La culpa es una forma religiosa de pensar y nada más. Guilt is just a religious way of thinking. Al That's it. contrario, pase un pedacito y yo Cayetano. Instead, give me some of that dough and I'll be quiet. ¿Qué le dirías? What would you say to him? De veras, ¿qué le dirías? Truly, what would you say? Le dirías, Would you say, ¿tu culpa es real? that guilt is real? Y a menos de que tú la confieses, And unless you confess it, tu culpabilidad te comerá vivo. your guilt is going to eat you alive. La única manera de experimentar paz y tranquilidad es confesando tu culpa. The only way to experience real peace is to confess your guilt. ¿Qué le dirías? What would you say to him? El problema grande de la culpabilidad The big problem with guilt es que muchas veces nosotros mismos no lidiamos con nuestra propia culpa. is that we ourselves don't deal with our own Y guilt. es porque nos gusta nuestro pecado hasta cierto nivel. Because to a certain point, we enjoy the sin we are doing. Pero iglesia, Now, but church, el cristianismo es muy realista. Y es lo que me encanta del cristianismo. what I love about Christianity is that it's real. El cristianismo dice que sí existe la verdadera culpa. Christianity says there is a real thing. El It's called guilt. cristianismo dice Christianity que si says tú niegas tu culpa, that if you deny your guilt, si te niegas a arrepentirte de tu if culpa, you refuse to repent from that guilt, tus pecados te destruirán. your sin will destroy you. La Biblia dice The Bible que si says tú quieres experimentar la salvación, if you want to experience que si tú salvation, quieres experimentar un avivamiento personal, if you want to que si experience quieres personal revival, experimentar el gozo, la alegría, if you want to experience real happiness and entonces joy, hay un requisito. then there is a prerequisite. El requisito The es prerequisite is arrepentimiento. repentance. Arrepentimiento. Repentance. El verdadero arrepentimiento. Real repentance. Mira, cuando Jesús comienza a predicar acerca del reino venidero, Look, when Jesus began to preach about the coming kingdom, Marcos 1:15 nos dice que toda su predicación se destilaba de una sola frase. Mark 1:15 tells us that his entire message could be comprised of this one statement. Esta es la frase. Here it is. El reino de Dios está
cerca. The kingdom of God is near. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Repent of your sins and believe the good news. Es más, In fact, cuando Jesús ascendió al cielo, as Jesus ascended to heaven, Él le ordena a sus discípulos en Lucas 24:47 he commanded his disciples in Luke 24:47 que predicaran lo siguiente. to preach this. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. There's forgiveness of sins for all who what? Repent. Cuando las multitudes escucharon a Pedro en el día de Pentecostés When the multitudes were listening to Peter preach on the day of Pentecost, y él hablaba acerca de cómo Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, and as he preached about how God had risen Jesus from the dead, y lo había puesto Señor sobre todas las cosas. and how God made him Lord over all things. Hechos 2:37 dice Acts 2:37 tells que us las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Peter's words pierced their hearts, and they said to him and the other apostles, brothers, what shall we Y do? Pedro contestó y les dijo: Peter replied, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. each of you must what? Repent of your sins and turn to God. Cuando Pablo se paró frente a los intelectuales de cuello blanco en Atenas When Paul stood before the intellectual white-collar Athenians, y habló de cómo la gente siempre se ha apartado de Dios para adorar a ídolos, and as he explained about how humanity has always walked away from God and turned to idols, él les dijo en Hechos 17:30, in Acts 17:30 he said, él les dijo: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. he said to him, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now he commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to him. Arrepentimiento It's repentance. es una palabra antigua. It's an old school word, El arrepentimiento repentance, es un concepto tan antiguo como la ley de la gravedad. but is as old as the law of gravity. Desde el principio, Since the beginning, la Biblia dice que hasta que nosotros no nos arrepintamos, the Bible says that unless we repent, Dios no tiene nada que decirnos. God has nothing to say to us. Hasta que no nos arrepintamos, Unless we repent, no vamos a encontrar la salvación. we're not going to find No salvation. vamos a encontrar la paz, la tranquilidad. We're not going to find peace or tranquility. Hasta que no nos dejemos de justificar de nuestros It's pecados not until we stop justifying our sin o de negar de que somos culpables de algo, or denying this idea that we're guilty of something. nunca vamos a poder conocer el verdadero If we don't do avivamiento. that, we'll never be able to know true Entonces, revival. ¿por qué debemos arrepentirnos? So why must we repent? Porque somos culpables. Because we're guilty. Porque la Biblia dice que todos pecamos The Bible says all have sinned. y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. It says we all have fallen short from the glory of Debemos God. arrepentirnos So we repent porque es la única manera de encontrar libertad Because it's de the la only way culpa de nuestro pecado. to find freedom from the guilt that comes from our No sin. hay otra manera. There is no other way. No ocurre por venir a la iglesia consecutivamente 10, 15, 20 años. It doesn't come because you've been coming to church consecutively for 10, 15 years. No ocurre porque tú tienes una etiqueta que dice que eres cristiano. It doesn't come because your title is Christian. De la única manera que ocurre The only way it happens es cuando nos arrepentimos is when we repent de nuestros pecados. of our sin. Y nos podemos únicamente arrepentir de nuestros pecados And we can only repent of our sin cuando reconocemos as we recognize de que hay algo mal, that there's something wrong. de que hay culpabilidad, There's guilt. de que somos culpables. We're guilty. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. So let's talk about our second question. ¿Cómo entonces arrepentirnos? How then do we repent? How to repent?
Cuando usted lee por primera vez la historia de Jonás, y yo le pedí a todos ustedes que la leyeran, I asked you to read Jonah's story, and when you read it for the first time, que de por sí te tomaría yo creo unos 5, 10, máximo 15 minutos it takes leerla, 5, 10 minutes, maximum 15. usted notará que en este momento de la historia hay una tensión, And as you read that story, you sense a tension. porque sabiendo qué tan violentos y poderosos eran los ninivitas, When you know how violent and powerful the Ninevites were, sabiendo cuánto ellos odiaban, los asirios odiaban a los ninivitas, when you realize how much the Assyrians hated the Israelites, ¿qué iba a suceder what was going to happen? cuando Jonás anunciara este mensaje de destrucción? When Jonah would mention this message of destruction. Y recuerden, And remember, el mensaje de Jonás fue un medio mensaje, él no predicó todo el mensaje, remember that él Jonah predicó solo didn't preach mitad his del entire mensaje. message. He only preached half of the message. Su mensaje era solo His message miseria y destrucción. Was only destruction and misery. ¿Cómo iba a responder los asirios? So how would the Assyrians respond? ¿Será que comenzarían un motín como cuando Pedro predicó en Listra y en Éfeso? Would they start this gathering of people against them as they did against Paul in Lystra? ¿Tratarían de arrojar a Jonás por un precipicio como lo intentaron con Jesús cuando predicó en su ciudad natal? Would they throw Jonah down a cliff as they attempted to do with Jesus when he preached in his hometown? ¿Matarían a Jonás como lo hicieron los líderes religiosos con Esteban cuando él predicó en Jerusalén? Would they kill Jonah like the religious leaders did to Stephen when he preached there in Jerusalem? El problema es que ya sabemos la respuesta y sabemos que eso no es lo que ocurre. So the problem is that we already know the answer. We know that that's not what happens. Pero la tensión estaba allí. But the tension was there. Y note que la respuesta de los ninivitas fue bien impactante. And it's striking how the Ninevites responded. En el versículo 5 In verse dice, 5 it says, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de it Dios. says that the people of Nineveh believed God's message. Esta es una instancia clásica de arrepentimiento cooperativo. And this is an example, a classic example of corporate repentance. Y en este arrepentimiento And in this repentance, podemos ver tres señales del verdadero we arrepentimiento. see 3 signs of real repentance. Y tres cosas que tú y yo debemos aprender 3 things we must learn acerca del arrepentimiento. concerning repentance. Creo que esas tres señales las vemos cuando alguien verdaderamente se arrepiente. These are signs of someone who truly repents. Pero lo primero que yo veo The first thing I see is this. es que el verdadero arrepentimiento se duele, se aflige por el pecado. True repentance hurts or grieves because of sin. Veamos el versículo 5. So look at verse 5. Desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. From the greatest to the least, they declared a fast and put on burlap to show their sorrow. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9, In 2 Corinthians 7:9, Pablo escribe sobre dos tipos de congoja, de dolor, de duelo. there he talks about 2 types of pain or grieving. Está el dolor piadoso y el dolor mundano. There is a godly grieving and then there's a worldly grieving. Y el dolor mundano Now, the worldly es grieving cuando tú te afliges, te congojas por las consecuencias de tu pecado, is when you're grieved or hurt because of the consequences of your sin, pero no por el hecho de tu pecado. and not because of sin. En your otras sin. palabras, In other words, tú te afliges porque te pillaron con las manos en la masa, you're grieved because they caught you with the hands in the cookie jar. no porque sabías que meter las manos en la masa era malo. It's not because having your hands in the cookie jar is wrong. Mira, cuando yo era niño Look, when I was a kid, y me pillaban haciendo algo mal y llegaba la chancla voladora, and when I was caught doing something wrong, and when the flying chancla was coming my way, y yo empezaba a llorar, and I would start crying, yo lloraba no porque I would cry not because me di cuenta de lo mal que hice, of the bad thing I did, sino porque esa chancla duele. but because the chancla hurts. Y eso es lo que a veces pasa. And that's what happens Y sometimes. pensamos nosotros que eso es arrepentimiento cuando no lo es. And we think that's repentance when really it's not.
Mira, cuando Judas lloró por su traición a Cristo, When Judah, Judas. Oh my gosh, Judas, when Judas felt bad for denying Christ or selling Christ over, él lloró tanto hasta el punto que se suicidó, he cried so much to the point of suicide. pero él no estaba arrepentido. But he didn't repent. Faraón. Pharaoh, Faraón estaba muy preocupado por las plagas que llegaron a Egipto, he was worried about the plagues that were going to come to Egypt. pero él no tenía ninguna preocupación por su pecado. But he worried not about his sin. Escuche bien, Listen carefully. el verdadero arrepentimiento True repentance se duele, se aflige, hurts, it grieves. principalmente porque el pecado ha ofendido a Dios. And it grieves primarily because sin has hurt God. Incluso si no hubiera cosa como el infierno o las malas consecuencias, Even if there was no such thing as hell or consequences. el verdadero arrepentimiento se aflige porque ha traicionado a Dios. Real repentance grieves because you've hurt God. ¿Te has arrepentido verdaderamente? Have you truly repented? ¿O es porque sabes que si no te arrepientes te va a ir al infierno? Or is it because you only repent because you know if you don't, you go to hell? ¿O te arrepentiste porque verdaderamente sabes Or do you repent because you truly know que has ofendido a Dios? that you've offended God? Podemos ver todo esto en los ninivitas. So we see all these things at work in the Ninevites. Ellos declararon ayuno. They started by declaring a fast. Curiosamente, les negaron comida a todos los animales. And curiously, they even denied food to their animals. Yo creo que si un pastor hoy en día hiciera esto, lo criticaran. I think if a pastor would do this, he would be criticized today. ¿Qué tal que yo dijera, Imagine if I would say, iglesia, tenemos que arrepentirnos church, we must repent. y hagamos un ayuno para arrepentirnos? So let's fast as we repent. Y ustedes todos caen bajo convicción And you are all under conviction. y luego yo les digo y And then I say, que también ayunen sus mascotas. and your pets, they have to fast as well. Que el lorito no coma, So the parrot, he can't eat. que el perrito no coma, The little doggy, he can't eat. que el gatico no coma, The little cat, he can't eat. el pescadito que no coma. The fish, he can't eat. Tú pensarías que yo estaba loco. You would think I'm crazy. Es más, ustedes piensan que yo estoy loco ahorita. Maybe you may think I'm crazy right Pero now. eso fue exactamente lo que pasó. But that's what happened. Mira lo que dice el versículo 7. Look at what it says in verse 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas de los rebaños. Then the king and his nobles sent this decree throughout the city. No one, not even the animals from your herds and flocks, may eat or drink anything at all. Parece que ellos querían expresar una contrición absoluta. So they wanted to express this absolute contrition. Es como si ellos estuvieran diciendo, nadie tiene permiso de disfrutar, es hora de reconocer que hemos pecado. They were saying no one is permitted to feel enjoyment because we must feel bad about our sin. Pero note que ellos hicieron otra cosa. Notice they did an additional thing. Ellos se vistieron de tela áspera o silicio. They also dressed in burlap or sackcloth. La tela de silicio o la tela áspera So this burlap, this sackcloth, en realidad es un costal, eso es lo que quiere decir. in reality Un costal de is papas. it's a sack, a potato sack. Esto representaba humildad, lamento y dolor. So it represented lament and pain and grieving. Pero ellos hicieron algo más. And then they did something else. El mismo rey dio el ejemplo y la Biblia dice que él se sentó en cenizas. The king himself, by example, sat on ashes. Pastor, entonces usted está diciendo que deberíamos hacer eso. So, Pastor, are you saying we have to do all these things? Quizás. Maybe. No sé si saben, pero cuando naciones han sido amenazadas por la guerra y la destrucción, han hecho cosas similares a eso. I don't know if you know this, but there's some nations when there's threat of war or destruction, they do similar stuff. Pero no, el punto mío es este. But my point is this.
Mi punto es que el verdadero arrepentimiento The point is that true repentance se expresa en la pena, en la aflicción por el pecado. expresses itself in shame for their sin. No por las consecuencias del And pecado, it's not because of the consequence of sin, sino porque sé que lo que he hecho but está mal. because I know that what I've done is wrong. No porque me atraparon en mi pecado, Not because I was caught in my sin, sino porque reconozco que lo que he hecho está mal but hecho. because I recognize that what I've done is Eso done es lo wrong. que arrepentimiento verdaderamente quiere That decir. is what repentance Entonces, truly si means. quieres experimentar el verdadero So if arrepentimiento, you want to experience real repentance, yo te voy a animar a que hagas I algo. want to encourage you to do something. Yo quiero que tomes un día, I want you to take a day, el que tú escojas, whatever day you want to choose, ayuna fast, y busca en tu corazón and then examine your heart y confiesa tus and pecados. confess your sin. ¿El pastor dijo que ayunara? The pastor said to fast? Sí. Yes. Toma un día, Take a day, ayuna. fast, Dile, Señor, and say, Lord, quiero tomar este día para ayunar, I want to take this day to fast. porque quiero que I want you to show me las áreas que debo cambiar, the areas I must change, las cosas que están mal conmigo. the things that are Muéstrame, wrong oh in me. Dios. Show me, Lord. Porque el verdadero arrepentimiento Because true repentance se aflige, se duele grieves, it pains por el pecado. because of sin. Segundo, Secondly, el verdadero true arrepentimiento repentance se aleja del pecado. moves away from sin. En realidad, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio de vida. In reality, repentance is a change of mind that produces a change of life. Mira lo que Jonás 3:8 dice. Look at what it says in Jonah 3:8. Toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. It says everyone must pray earnestly to God. They must turn from their evil ways and stop all their violence. La verdad es que todo mundo alrededor de Nínive sabían lo malo, las formas malvadas y la violencia de los ninivitas. The reality is that everyone around knew the violence and the evil ways of the Los Ninevites. ninivitas conocían los violentos que ellos eran, ellos mismos eran. Even the Ninevites themselves knew how violent Y and el how rey wicked they no lo were. justificó, And the king didn't sino justify que it. él llamó a las personas a rechazar tales comportamientos. But he called his people to reject those behaviors. ¿Por qué? Porque esa es la manera, una vez más, como sabemos si el arrepentimiento es verdadero. And again, this is one of the ways that we know true repentance. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente está arrepentida? How do we know if a person is truly repentant? Porque cambia. Because they change. Si la persona dice yo cambié y sigue igual con un montón de excusas, no ha cambiado. If a person says that they've changed, but it's just the same person with excuses, they haven't changed. Muchas personas en un momento de desesperación, A lot of people in the midst of despair, ellos ¿qué dicen? in a moment of despair, what do they Ay say? Diosito, ahora sí. Oh my God, Ay, yes, no, si yes, me no. sacas de esta, Señor, If you get me out of this te one, Lord, prometo que dejo de hacer ese I pecado y esa promise pesada. Ay, I'll perdón, stop doing Señor. that sin. I'm so sorry, Lord. Y salen de esa And God gets them out of it, y regresan a su vida normal. and they go back to their normal life. Olvidaron la resolución que habían hecho. They forgot the resolution they made. Escucha, el Listen. verdadero arrepentimiento True repentance se aleja del pecado. leaves or moves away from sin. Ahora, eso no significa que nunca se vuelve a luchar con ese pecado, Now, no. this doesn't mean that you won't ever struggle with that sin ever again. No. Pero sí significa But it does mean que se le da la espalda you al turn pecado. your back to sin. Mira, como dice Isaías 55:7. Look at what it says in Isaiah Quizás usted 55:7. nunca ha leído este versículo. Maybe you've never read it. Que los malvados cambien sus caminos y que alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. ¿Se lo vuelvo a leer? Let me read it again. Que los malvados cambien sus caminos Let the wicked change their ways y alejen de sí hasta el más mínimo
pensamiento. and banish De the hacer el mal. very thought of doing wrong. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien ha experimentado o tiene un verdadero arrepentimiento? So how do you know if someone's experienced true repentance? Porque no eres el mismo. You're not the same. Comienzas a tomar acciones drásticas. You begin to take drastic action. En el primer servicio In our first service, salí afuera como lo suelo hacer, hablar con personas. I was right there outside as I do every Y Sunday. gracias a Dios aquí en Faro semanalmente gente se salva. And on a weekly basis, people are getting saved here at Faro. Y un señor vino a mí y me dijo, pastor, And so this man came to me and said, Pastor, gracias a Dios yo verdaderamente me he arrepentido. I thank God because I truly have repented now. Los ojos los tiene amarillos, amarillos. His eyes were yellow. Lleva 30 días sin tomar una gota de alcohol. It's been 30 days since he's drank any Y alcohol. su esposa me dijo, sí, And his wife said, yes, sí sé que ha cambiado. I know he's changed. ¿Por qué? Porque dejó todos sus amigos Because he left all his y friends. cambió su manera total de cómo él era. He's changed from who he was. ¿Cómo sabes? So how do you know? Si verdaderamente has experimentado un arrepentimiento en tu vida. If you've really experienced repentance in life. Porque no eres el mismo, no eres la misma. Well, you're not the same man or woman. Comienzas a tomar acciones distintas. You begin to take different actions. Mira, Look, si tú hubieras entrado a Nínive 45 días después, if you would have entered the city of Nineveh 45 days after, habrías encontrado una ciudad totalmente you would have distinta. found an entirely different city. Totalmente distinta. Different city. Entonces, And la so, pregunta es, the question ¿qué is, acciones se deben tomar para darle la espalda al pecado? What actions do I take to give my back to sin? Yo te respondería esa pregunta I would respond that question con unas preguntas. with these questions. ¿Hay personas con las que debes estar bien que no estás bien? Is there people you should be okay with but you're not? ¿Estás bien con tu cónyuge? Are you okay with your spouse? O uno duerme aquí, el otro allá. One sleeps here, the other one over there. Llegan a la iglesia, claro, como todos llegamos. You Ay, come to church like we hermano, all Dios le come. bendiga. God bless you. Gloria a Dios. God bless you. Pero eso no más que se suban al carro y But then you mejor get in the dicho, car and forget about sí, it. ahí sí usan la Biblia, ¡pah! Tirándosela. And you use the Bible as you throw it across. ¿Hay pecado oculto que debe ser eliminado? Is there any hidden sin that must be eliminated? ¿Hay errores que necesitas corregir? Are there mistakes that must be corrected? Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm about to say. ¿Hay cosas que has robado que deben ser restituidas? Are there things that you have stolen that need to be returned? Hoy en día la gente es salva y ya no se devuelve nada. En la Biblia alguien venía a Cristo y devolvía lo que se robaba. Today, someone comes to the Lord, there's no restitution. In the Bible, someone came to the Lord, there was restitution. Porque ya no predicamos We la don't doctrina de la preach restitución. The doctrine of restitution. ¿Hay mentiras que deben ser corregidas? Have you lied and does it need to be corrected? Mira, un verdadero arrepentimiento Real repentance se expresa en un cambio real is del expressed pecado. in real change from sin. O de otra cosa, o de otra manera es remordimiento. Otherwise, it's just guilt. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas muy aparte. Guilt and repentance are two separate things. Y lo que te salvará, And what will save you, lo que te dará vida eterna y What- traerá avivamiento a tu vida, what's going to give you eternal life and bring revival to your life, es arrepentimiento. is repentance. El verdadero arrepentimiento And real se repentance expresa en un cambio real del pecado. is expressed in real change from sin. Se aleja It moves away. del pecado, From le da sin. la espalda al pecado. It gives its back to sin. Tercero, Thirdly, el verdadero arrepentimiento se vuelve hacia Dios. true repentance turns to God. Entonces no es suficiente con alejarse del pecado. So it's not enough just to move away from sin. El arrepentimiento
es alejarse del pecado, Repentance is to move away from sin. pero hay que ir a otro lado. But now you have to go somewhere else. Hay que ir a Dios. You have to turn Hay to que ir God. a buscar su gracia y su perdón. You have to go seek His grace and forgiveness. Mira otra vez el decreto del rey en Jonás 3:8. Listen to the king's decree again Allá in dice, Jonah 3:8. Toda persona debe orar intensamente a Dios. He says that everyone has to pray earnestly to God. Quizás la mejor descripción de esto viene en Primera de Tesalonicenses 1:9. Perhaps a better description out of 1 Thessalonians chapter 1 and verse 9. Porque allí Pablo describe a los tesalonicenses de esta manera. There Paul describes the life of the Thessalonians like this. Él dijo, pues no dejan de hablar de cómo se apartaron de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. He says, people keep talking about how you have turned away from idols to serve the living and true God. Porque el verdadero arrepentimiento es darle la espalda al pecado, es alejarnos del pecado, So- pero ir hacia Dios. True repentance is moving away from sin, giving your back to sin, and then you move towards God. Mira, el hijo pródigo, Look, the prodigal son, él no solo se abandonó su estilo de vida pecaminoso, he not only abandoned his sinful lifestyle, la Biblia dice que él regresó a casa con su padre. the Bible says he returned to his father. De la misma manera, In the same el way, verdadero arrepentimiento se aleja true repentance del moves away pecado y from va sin hacia Jesús buscando la gracia que tan solo él and ofrece. moves towards Jesus to get the grace that only he can offer. ¿Cuántos dicen Let me amén? say amen. Y por último, número 3, And lastly, number 3, quiero responder la última pregunta. let me answer this one last question. ¿Cómo responde Dios a nuestro How arrepentimiento? does God respond to our repentance? Bueno, Well, el corazón de Dios se God's mueve heart. para mostrar gracia cuando verdaderamente nos arrepentimos. he moves towards grace when we truly repent. La gracia de Dios es God's grace magnífica. is amazing. Jonás 3:10. Jonah 3:10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. When God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, he changed his mind and did not carry out the destruction he had threatened. El simple hecho de que Dios no los había destruido, The simple fact that God had not destroyed them, sino que había emitido una advertencia antes de destruirlos, but instead God provided a warning before fue destroying them. suficiente para que ellos esperaran la gracia de Dios. That was enough for them to expect God's grace. Porque Dios siempre responde a nuestro arrepentimiento con gracia. God always responds to our repentance with his grace. Te lo voy a explicar en términos cotidianos para que lo entendamos. Let me explain it with an everyday example. Mira, cuando Southern California Edison, que es la compañía de energía de aquí, So let's say Southern California Edison, which is our electricity company around here, si ellos te envían una carta if they would send you a letter y te dicen que a menos de que tú pagues cierta cantidad de dinero en cierta cantidad de tiempo, tu energía será cortada, and the letter says, if you don't pay your bill by this day, your electricity is going to be turned off. esa evidencia, esa carta, So that letter, esa advertencia that threat, that warning, implica que si tú pagas la factura, that means that if you pay your bill, la amenaza no se lleva a cabo. the threat will not be achieved or done. Bueno, eso fue lo que pasó con los ninivitas. Well, that's what happened with the Ninevites. Los ninivitas vieron un destello de esperanza The Ninevites saw a glimpse of hope en la advertencia de Dios. in God's warning. Amigos, iglesia, escuchen. And so, friends, church, listen. ¿Cómo no podemos arrepentirnos nosotros How could we not repent cuando sabemos mucho más que los ninivitas acerca de la gracia de Dios? when we know much more about God's grace than the Ninevites ever did?
Jonás solo predicó mitad del mensaje. Jonah only preached half a Él message. nunca predicó de la gracia de Dios, él solo predicó acerca del juicio de Dios. He only preached about God's judgment, never about God's grace. El conocimiento de los ninivitas era muy limitado The knowledge of the Ninevites was limited, y ellos se arrepintieron. and they repented. Ahora nosotros sabemos mucho más de la gracia de Dios. Now we know much more about God's grace. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Because He's given us His Son, Jesus Christ. Él ha hecho que Dios enviara, el hecho de que Dios enviara a Jesús al mundo The fact that God sent Jesus to the world, significa que Él nos ama porque nos está buscando. Él está buscando that una means He loves us reconciliación con because nosotros. He's seeking reconciliation with us. El hecho de que Jesús nos enseñe, The fact that Jesus el teaches hecho de us, que nos advierta, that que He nos warns us, explique la manera de ser that He salvo, explains how we can be saved. continúa mostrándonos qué tan lleno de gracia Dios All es. this continues to show how full of grace God is. ¿Cómo es que Dios responde a nuestro arrepentimiento? It speaks about how God responds to our repentance. Él responde extendiéndonos su And He gracia. responds by offering grace. Él responde dándonos su He salvación, responds by giving salvation, dándonos su vida eterna. by giving us eternal life. Y nosotros sabemos mucho más And we know much more de la gracia de Dios que los about God's ninivitas. grace than the Ninevites. Y además Furthermore, sabemos qué tan lleno de gracia Dios es. we know just how full of grace God is Porque Jesús fue voluntariamente a la cruz because Jesus voluntarily went to the cross para pagar por tus pecados y to mis pay for your pecados. sin and mine. Nos deberíamos arrepentir. We should repent. Ahora, obviamente, hay dos tipos de arrepentimiento, el arrepentimiento de la salvación y el arrepentimiento colectivo de los cristianos, pero independientemente de eso debemos buscar el arrepentimiento. Obviously, there's repentance for salvation, there's repentance that we do as Christians, but either way, we should seek Porque es en el God's arrepentimiento repentance because it is in repentance donde encontramos el avivamiento. where we find revival. Entonces la pregunta So the question, en realidad debería ser para should be- un pueblo que conoce de la gracia de Dios. and this is for a people who know about God's grace. ¿Queremos avivamiento? Do we want revival? ¿Entendemos las implicaciones de lo que un avivamiento significa? Do we understand the implications of what true repentance is? De avivamiento. Do we know the implications of revival? Porque si verdaderamente queremos avivamiento, Because if we truly want revival, lo primero que tenemos que hacer the es first thing we must do is arrepentirnos. repent. Pongámonos en pie en este lugar. Let's all stand in this place. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, If you've never given your life to the Lord, necesitas ser salvo. you must be saved. ¿Salvo de qué? Saved from what? De la culpa de nuestro pecado. From the guilt of our sin. Si nunca le has entregado tu vida al Señor y el día de hoy quieres hacerlo, If you've never given your life to the Lord and today you want to do so, eso implica que le vas a dar vida a tu vida. this implies God's going to give life to your life. Eso implica que tú ahora vivirás por una eternidad. Vendrá un avivamiento a tu vida. This means you're going to live for eternity. There's going to be a revival that's going to happen in your life. Pero para que eso primero ocurra, So, in order for that to happen, tienes que arrepentirte de tus pecados. you must repent of your sin Tienes que entregarle tu vida a Él. and give Him your life Tienes que reconocer and recognize que verdaderamente has pecado. that you truly have sinned. Así que si tú nunca So- te has arrepentido, If you've never repented, si nunca le has entregado tu vida al Señor, el día de hoy quieres hacerlo. if you've never given your life to the Lord and today you want to do so, Ahí donde estás, en la quietud de tus right there where you're at in the stillness of this moment, repite una oración como esta. repeat a prayer like this one. Dile, Señor Jesús, Would you say, Lord Jesus, hoy me arrepiento. today I repent. Pero no me arrepiento porque
le tenga miedo al infierno. And I'm not repenting just because I'm afraid of hell. Me arrepiento porque verdaderamente reconozco que he pecado contra ti. I repent because I recognize I've sinned against you. Perdóname. Forgive me. Yo quiero ser tu hijo y quiero que seas mi padre. I want to be your child. I want you to be my father. Te entrego mi vida. I give you my life. Te entrego mi corazón. I give you my heart. En realidad no sé cómo serán las cosas desde este momento en adelante. Truly, I don't know how things are going to be from this point forward. No sé ni siquiera cómo actuar ni qué hacer. I don't even know how to behave or what to do. Pero de una cosa sé, But one thing I know, y es que me quiero arrepentir I want to repent. y quiero entregarte a ti mi vida. I give you my life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Así con el rostro inclinado, si usted hizo esta oración con nosotros, If you could keep your head bowed, and if you prayed that prayer with us, ha sido la mejor decisión de toda su that's the existencia. best decision of your entire existence. Yo sé que quizás hay muchas preguntas en tu mente, Perhaps you may have a lot of questions in mind. pero si hoy le entregaste tu vida al Señor, If today you gave your life to the Lord, después del servicio visita la mesa de conexión. after service, would you visit our connection table? Ahí tenemos un obsequio para ti We have a gift for you there. y un paquete de información que We have va a a responder varias de tus package of preguntas information that can answer a lot of your y questions. te va a ayudar en este nuevo caminar con And it's Cristo. going to help you in this new walk with Christ. Ahora quiero hablar con la iglesia. And church, let me speak with you now. Iglesia, Church, se habla mucho del avivamiento. we talk a lot about revival. Se habla mucho de querer muchas cosas y de querer hacer muchas cosas en el espíritu. We talk about doing a lot of stuff in the spirit. Pero nada de eso puede ocurrir a menos de que haya un verdadero But arrepentimiento. none of that can happen unless there's true repentance. Curiosamente en la Biblia, en la mayor parte de la Biblia, cuando se habla de arrepentimiento, In the Bible, when it talks about repentance, 80% de las veces se está dirigiendo al pueblo de Dios. 80% of the time it's talking to God's people, Le está pidiendo al pueblo de Dios que se asking arrepienta. God's people to repent. Me parece eso a mí interesante. I think that's interesting. Yo anhelo un avivamiento. I desire revival. Estoy cansado de estudiarlos. I'm tired of studying it Estoy cansado de escuchar, and hearing about predicar it and de preaching, avivamientos del preaching pasado. about revivals of the past. Me gustaría ser parte de un I want to be avivamiento. part of revival. Pero soy consciente que para que pueda haber un avivamiento, But I understand that in order for there to be revival, primero tiene que haber un there arrepentimiento. must first be Un arrepentimiento repentance personal y personal luego un arrepentimiento colectivo. and collectively. Y el arrepentimiento no viene porque yo lo anhele, sino porque nace del Espíritu. The revival doesn't happen because I desire it, but it is birthed from the Spirit. Así de que lo primero que debo hacer So what I must do es arrepentirme. is repent. Y le pregunto, iglesia, And so, church, I ask, ¿anhelan un arrepentimiento? do you desire repentance? ¿Anhelan un Do you avivamiento? desire revival? Yo lo anhelo. I desire it. Y quiero invitarlos So I invite you. a como iglesia a que oremos. So together as a church we can pray. Ya les dije, los invitaba a que tomen un día de la semana, que hagan un ayuno. I invited you to take a week, a day of the week, and fast Hazlo. and do it. Van a haber buenos resultados. There will be good Pero quiero results. tomar en estos momentos un tiempo But I want to take some time now para que nosotros como iglesia so that we as a church simplemente oremos. can pray Y oremos Let's en pray. arrepentimiento. in repentance. Creo que hay mucho de que nos debemos arrepentir. There's a lot to repent from. Creo que hay mucho de lo que There's a debemos lot buscar a Dios y por lo que debemos buscar a That we Dios. need to seek God for. Así que, ¿por qué no tomamos un par de minutos? Let's take a couple minutes. Simplemente inclinamos nuestros Let's bow our rostros heads. y vamos al Señor en oración. Let's come before the Lord in prayer. Dios Todopoderoso, God Almighty, reconocemos y confesamos que ciertamente hemos pecado. we recognize and confess that we have surely sinned.
Hemos pecado contra ti We've sinned against you en pensamiento, en palabra, en acción. in thought, word, and action. No te hemos amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. We haven't loved you wholeheartedly. We haven't loved you with all of our mind, strength, or soul. Me atrevo a decir que no hemos amado a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. And we dare say that we haven't loved our neighbor as we love ourselves. Oramos, Señor, Lord, we pray para que tú profundices nuestro dolor por el mal que hemos hecho. that you would bring depth to the grieving we feel for the bad things we do. Que podamos entender May we understand que cuando pecamos that when we sin, es contra ti que pecamos. we sin against you. Señor, tú que estás lleno de compasión, Lord, you who you are filled with compassion, tú que estás lleno de clemencia, you who are filled with mercy, tú que eres lento para la ira y You- grande en misericordia, are slow to anger and great in mercy. pedimos que por favor We ask, please nos perdones. forgive us. Anhelamos un avivamiento. We desire revival. Anhelamos que tu espíritu se pueda mover de una manera poderosa en nuestras vidas, We desire for your spirit to move in mighty ways in our lives, en nuestras ciudades, in our cities, en nuestros contornos, en nuestra nación. in our surroundings, even our nation. Pero sabemos que todo comienza con But we nosotros. know it all begins Así with de que us. perdónanos. So forgive us. Así de que oramos como el salmista oró. We pray like the psalmist. Regresa al gozo de tu salvación. Return unto us the joy of salvation. Venda lo que está roto. And would you mend what's broken? Da luz a nuestras mentes. Enlighten our mind, Da fuerza a nuestras voluntades strengthen our will, y descanso a nuestras almas. bring peace to our soul. Te pido que a medida que mis hermanos en esta semana hacen sus ayunos, I pray that as our brothers and sisters do their fast this week, que tú hables individualmente con cada uno de ellos. that you would individually speak to them. Deja que tu palabra permanezca con nosotros May your word remain in us hasta que ella lleve a cabo su voluntad en nuestras vidas. until it brings about your will in our lives. Que este no sea un punto alto emocional, That this would not be a mere high emotional point, sino que se pueda convertir but instead that it would become en un punto que podamos mirar hacia atrás y decir, a point that we can look back to and say, fue allí donde mi avivamiento comenzó. that's where my revival began. Así de que haz tu obra en mí, Have your will in me. porque cuando yo sea avivado, Because when I am revived, mi iglesia podrá ser my avivada. church will be revived. Cuando mi iglesia sea When avivada, my church is revived, mis ciudades podrán ser my avivadas. city will be revived. Cuando nuestras ciudades sean When our avivadas, cities are nuestra revived, nación podrá our ser avivada. nation will be revived. Así de que, Señor, So, hoy Lord, nos arrepentimos today we y repent. te agradecemos And por we tu thank you palabra. for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And God's people say, el pueblo de Dios God's dice, people say, amén Amen y amén. and amen. Lord, thank you for your grace. Gracias por esa gracia, Señor.